Germinar la Nube, un podcast para cultivar el debate público. El podcast Germinar la Nube es parte de la campaña Cultivar el Debate que promovemos desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Buscamos generar instancias de sensibilización e información en torno al cuidado del debate público y la libertad de expresión. En este episodio vamos a centrarnos en el uso responsable y seguro de Internet, de acuerdo a la idea de ciudadanía digital que vimos en el capítulo anterior. Vamos a hablar de nuestras propias estrategias de autocuidado frente a posibles agresiones, pero también podemos hacernos otras preguntas. ¿Sabemos qué huella e identidad digital estamos dejando cuando intervenimos en la nube? Y por otra parte, y pensando ya en nuestra propia responsabilidad cuando navegamos, ¿cuál sería un comportamiento ético y empático de intervención en los espacios digitales? Algo que mucha gente no se estaría preguntando actualmente si la violencia abunda, ¿no? Para pensar estos temas nos acompañan hoy Florencia Goldsman, Florencia Cerdá y Alejandra Valle. Sean bienvenidas a Germinar la Nube, episodio 5, Violencia digital y autocuidados feministas. Bueno, aquí estamos ya en la recta final de Germinar la Nube, comenzando el penúltimo capítulo de esta serie. Como siempre, estamos acá junto a Sandra Chaer, a quien saludo ahora mismo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ludmila? ¿Cómo estás? Bien, acá en el quinto episodio ya de Germinar la Nube, hoy reunidas en torno al tema de la ciberseguridad, que bueno, en nuestro caso, dado que estamos enfocadas especialmente en mujeres y en colectivos de la diversidad, vamos a pensarlo en términos de autocuidados feministas. En los episodios anteriores hemos abordado las estrategias de los grupos antigénero en las redes y en estos dos capítulos que nos quedan vamos a enfocarnos en nuestras propias estrategias. Sí, y es una forma también de darle continuidad al concepto que veníamos trabajando desde el episodio anterior, que es el de ciudadanía digital, ¿no? Un concepto desarrollado por UNESCO, porque la idea sería que para ejercer ciudadanía no solo necesitamos conocer nuestras obligaciones, sino también nuestros derechos, y entre esos derechos están la privacidad, el anonimato, el acceso a espacios seguros, lo que dentro de las dimensiones de la ciudadanía digital que especifica UNESCO sería el uso responsable y seguro. Y ahí entra la ciberseguridad feminista. Pero si te parece, vamos a repasar este concepto de violencia digital de género para que se entienda de qué nos defendemos o nos tendríamos que defender y para qué generamos estas estrategias de autocuidado. Sí, yo iniciaría, si te parece, por la definición más reciente que tenemos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema, publicada en un informe del 2020 del Consejo de Derechos Humanos, que define a la violencia digital de género como cualquier acto de violencia que se comete, se presta asistencia o se agrava, en parte o totalmente por el uso de las TIC, tales como teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, internet, plataformas de redes sociales o correo electrónico contra una mujer, porque es una mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Lo que yo diría es que, digamos, la definición se basa en la conceptualización clásica de violencia hacia las mujeres que los organismos de derechos humanos vienen manejando desde hace muchas décadas, pero focalizada específicamente ahora en el entorno digital. Y otro aspecto que me parece relevante es que piensa a la violencia no solamente como algo que puede afectar a una mujer en particular, sino a las mujeres como género, como colectivo. Antes de que profundicemos en las cifras de esta violencia, porque hay varios estudios que dan cuenta de ella, tenemos una voz experta, la primera que sumamos aquí al podcast, para analizar el panorama jurídico regional, ¿no es cierto? Sí, ella es Florencia Cerdá, es abogada y activista contra la violencia de género digital, integrante de GENTIC y de la red de abogadas feministas, con quien ya hemos trabajado en otros proyectos en comunicación para la igualdad. Y Florencia acaba de escribir el libro Violencia digital de género, publicado por Editorial Hammurabi, que entendemos que justamente viene a esclarecer muchísimo el estado del arte sobre este tema, ¿no? Nos comunicamos con Florencia para que nos cuente cómo está justamente hoy la legislación en el Cono Sur en relación a violencia digital de género, y esto fue lo que nos dijo. La normativa sobre violencia de género en línea en América
latina, sobre todo en el Cono Sur, no es muy protectoria porque no existen figuras específicas creadas para estas formas de violencia. Sí existen algunos ciberdelitos que están legislados en la región, como los accesos indebidos a sistemas informáticos, la difusión de material o de información íntima, la extorsión o las amenazas digitales, pero en general no están pensados con una perspectiva de género. En Argentina esta situación es similar. Existen algunos ciberdelitos, pero no están específicamente creados como una forma de violencia en línea. A grandes rasgos, lo que falta es incorporar a la violencia digital como una forma específica de violencia de género en nuestra ley integral 26485 y en las leyes de violencia que existen en el Cono Sur de América Latina. Tenemos el ejemplo de la Ley Olimpia en México, que ha incorporado a la violencia digital dentro de su ley de violencia y también ha creado algunos tipos penales específicos, y nosotras nos encontramos trabajando desde Gentic y con el Grupo Ley Olimpia Argentina para lograr que en Argentina también se sancionen tipos penales específicos con perspectiva de género, es decir, que tengan un agravante cuando las personas agredidas son mujeres o integrantes del colectivo LGTBIQ, y buscamos también que se sancione dentro de nuestra ley integral esta forma de violencia. Bueno, acá habría que hacer una actualización porque Florencia se refería a la necesidad de incorporar la violencia digital dentro de la Ley de Protección Integral de la Violencia, la Ley 26.485 de Argentina, y justamente estos últimos días se conoció la noticia de que la Banca de la Mujer del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que busca incorporar la definición de violencia digital como una de las modalidades de violencia contra las mujeres. Sabemos que la Ley 26.485 ha incorporado después de su sanción en el 2009 otras figuras jurídicas, lo mismo con violencia política. Entonces sería probable que esta figura de violencia digital de género se incorpore en breve a esa normativa junto a los demás tipos y modalidades que ya forman parte de la misma. Y por otra parte, comentar que si bien es muy saludable tener figuras jurídicas específicas, hay varias resoluciones de organismos de la ONU que ya señalaron que las herramientas jurídicas de las que disponemos en este momento, que refieren a violencia hacia las mujeres, a violencia de género, son totalmente trasladables al campo de Internet. Esto lo comentamos para que en ningún país digan que no pueden abordar esta problemática creciente, preocupante, etcétera, porque justamente no tienen una figura específica. Claro, sí, un fenómeno que, como decías recién, es creciente en gran medida por la masividad de las redes sociales, ¿no? Que aumentan y multiplican esos espacios digitales de interacción. Vamos a revisar solamente algunos números. El 23% de las mujeres manifestó haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida. Esto es de acuerdo al informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de ONU de 2018 y también de 2018, pero ahora estoy citando un informe de Amnistía Internacional titulado Toxic Twitter. El 41% de las encuestadas informó aquí que al menos en una ocasión sintió que su integridad física estaba en riesgo, ¿no? Ahí vemos también la cuestión de que las barreras entre lo digital y lo presencial cada vez están más difuminadas. Sí, exactamente. Y hay otra investigación muy reciente de este año, que todavía el informe global en español no está completo, solo un resumen, realizada por UNESCO, que se llama The Chilling y focalizada en periodistas, ¿no? En mujeres periodistas. Y se entrevistó a mujeres de todo el mundo y el 73% dijo que había sufrido violencia en línea, o sea, un porcentaje incluso mucho más alto que los de las investigaciones anteriores. Y en este sentido me parece que es importante decir que lo que se viene registrando es que cuando las mujeres tienen perfiles públicos aumentan las posibilidades de agresión. Hay 3 grupos que según la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones son el target específico de la violencia digital de género, que son las mujeres en una situación de violencia en el momento que se produce la agresión o que hayan estado en una situación de violencia en el pasado, y las mujeres con perfiles públicos altos. De hecho, Toxic Twitter está basada en políticas, periodistas, etc. Y en el trabajo que realizamos nosotras desde Comunicación para la Igualdad, con el apoyo de la Fundación Boli, que es el que da origen a este podcast, que se llama Es posible debatir en medio de discursos de odio, nosotras ahí detectamos que el 62% de las y los activistas feministas
entrevistadas en el Cono Sur, dijo que actualmente recibe más agresiones que hace 2 años atrás. Y entre la población trans, este porcentaje aumenta al 80%. Es decir, tenemos distintas investigaciones que vienen detectando en los últimos años, sin dudarlo, un aumento de la violencia digital de género. Sí, y un punto que me parece importante resaltar es que el apoyo a la agenda feminista es un tema que eleva las probabilidades de agresión, ¿no? Además de ser mujer, además de pertenecer a un colectivo de la diversidad, la cuestión de dar apoyo o de estar alineado o alineada con esa agenda, en general nos expone a más violencia. Esto, por ejemplo, aparece en una investigación que hemos hecho también en Comunicación para la Igualdad con el apoyo de UNESCO, titulada Ser periodista en Twitter, y también en la investigación que recién citabas vos, que es la que hicimos junto a la Fundación Bol. El 50% ha expresado en estas investigaciones que recibe agresiones solo y específicamente cuando hacen posteos sobre temas vinculados a la agenda de género. Exacto, Ludmila. Entonces tenemos que, por un lado, los riesgos a los que se expone una feminista por el hecho de hacer ciberactivismo, de defender sus intereses e intentar instalar agenda en un terreno de disputa permanente como son las redes sociales, y por otra parte, la violencia que sufren todas las personas que se expresan en favor de la agenda feminista, ¿no? Sean feministas o activistas feministas o no. Vamos a escuchar entonces ahora a Alejandra Valle. Ella es una de las activistas que entrevistamos en nuestra investigación, es periodista y concejala chilena, y cuando habló con nosotras nos compartió esta reflexión sobre las agresiones. Yo creo que en general las feministas estamos más preparadas que otros grupos para los ataques. Ahí quizás vamos muy de la mano con los grupos LGBTQ+. Creo que son dos comunidades que en general marchamos o deberíamos marchar muy juntas, ¿no? Y en eso también creo que ahí existe una mayor preparación por nuestra parte. Yo creo que todavía nos falta, sobre todo a veces somos muy confiadas y nos hacemos un WhatsApp y de repente ni siquiera sabemos la cantidad de personas que están metidas en ese WhatsApp, y de a poco nos vamos dando cuenta que la embarramos y que ya hay que crear otro, o hagámoslo por Signal o Telegram, etcétera. Pero sí, yo he sentido dentro del activismo feminista muchísima más preparación con respecto a eso. O sea, yo participo en 2 grupos feministas, uno de comunicadoras y el otro de activismo ya de distintas asambleas, digamos, y en ambos hemos tenido preparación, hemos tenido cursos, cuando nos traspasamos información que es sensible, lo hacemos a través de vías que sean más seguras, no usamos Gmail para eso, sino que usamos otro tipo de, incluso ni siquiera Google, nos salimos de los buscadores tradicionales y tratamos de hacerlo por otras vías. Eso creo que no lo he visto en otros activismos. Creo que en eso nosotras estamos más preparadas, nos importa, es un tema que conversamos. ¿Nos puede faltar? Sí, porque creo que nunca estamos lo suficientemente preparadas y preparados para esto que avanza a pasos agigantados como son las redes sociales. Pero sí siento que hay una preparación y hay una preocupación por hacer las cosas de manera más segura. Bueno, acá Alejandra hablaba desde su rol de activista feminista, ¿no? Otra dimensión que me gustaría sumar es que los autocuidados feministas no refieren solamente a defenderse de este tipo de ataques, de toda esta violencia que, bueno, acabamos de definir, acabamos de ir repasando el impacto que tiene, sino que también apunta a proteger la privacidad frente al gran ojo de las empresas, ¿no? Que manejan una cantidad enorme de información privada, de información sensible de cada uno de nosotros. Bueno, empresas privadas y también los estados, ¿no es cierto? Sí, exacto. Desde el feminismo proponemos una mirada integral y colectiva de los cuidados frente a las diferentes formas de violencia, pero también frente a la vigilancia e invasión de la privacidad con fines comerciales, políticos, etcétera, que vemos cómo viene abundando en las redes sociales los últimos años. Para este episodio sobre este tema hablamos con Florencia Goldsman. Ella es licenciada en Comunicación Social y maestra en Comunicación y Ciberculturas, y desde el 2014 realiza formaciones en periodismo con perspectiva de género y ciberfeminismos. Le pedimos que nos comparta algunas recomendaciones sobre autocuidados y nos comentaba lo siguiente. Mis recomendaciones tienen
que ver con considerar a la seguridad en Internet más que como una cuestión individual, con un sistema de cuidados colectivos que implican a todas las personas que trabajan juntas, especialmente colectivas feministas, periodistas, organizaciones comunitarias, en las que, un cuidado tomado de manera aislada no tiene mucho sentido si, por ejemplo, yo uso una contraseña súper fuerte y comparto informaciones con personas que usan contraseñas muy débiles. Entonces, ahí ya les tiro, la primera recomendación es tener contraseñas fuertes. Esa es la primera barrera. Esto significa contraseñas alfanuméricas de más de 13 caracteres en lo posible, que sean cambiadas periódicamente y que puedan, que no se repitan en otras plataformas y que puedan ser almacenadas en algún llavero seguro como KeePass. Y les recomiendo que entren a ver muchas páginas que hay de estas medidas de seguridad digital en español. Está protege.la, está el kit de autocuidados digitales de Digital Defenders, está la página de SocialTIC, Ciberseguras, entre otras. Súper interesante esto que planteó Florencia al principio, ¿no? Entender a los cuidados de forma colectiva en un espacio que a veces puede volverse individualista y que nos puede llegar a aislar, como es Internet, ¿no? Cada une desde nuestra propia casa. Vamos a escucharlo un poco más con recomendaciones más específicas para estar protegidas. Otro cuidado muy importante es, obviamente, tener una sabia sospecha con los enlaces y los archivos que nos llegan y que consideramos sospechosos o por lo menos que no estábamos esperando, porque hemos visto muchos casos de phishing. Esto es uso de nuestros datos para robarnos nuestras propias cuentas mediante técnicas de ingeniería social que lo que hacen es engañarnos hábilmente y que caigamos en la trampa. Mucha gente abre estos enlaces y por lo tanto ve virus y malwares instalarse en sus equipos, o hay personas que han entregado voluntariamente sus datos, sus cuentas, sus contraseñas al ser engañadas. Entonces, por favor, prestar mucha atención porque estos datos abren como la puerta de nuestra propia casa. Entonces sería muy importante que los cuidemos mucho, que no los entreguemos. Hay muchas más recomendaciones que tienen que ver también con el nivel de riesgo que enfrenta cada persona. Si bien yo personalmente creo que hay un nivel muy alto de vigilancia con el que lidiamos hoy en día y que no tenemos muchas herramientas para protegernos ante la vigilancia estatal o la vigilancia de empresas, de todas maneras hay diferentes niveles de riesgo. No es lo mismo una persona que trabaja en una oficina en una ciudad como Buenos Aires, como una persona que trabaja defendiendo un territorio en un lugar como Guatemala, o una persona que trabaja por el aborto legal, seguro y gratuito en un país como Nicaragua, donde está prohibido. Entonces creo que si bien todas las personas tenemos que ir tomando cada vez mayores cuidados, también poder medir el riesgo y poder estar con mayores capacidades según sea nuestro contexto. Y les recomiendo que se contacten, que naveguen, que vean que hay muchas organizaciones en toda Latinoamérica que pueden brindar estas colaboraciones, estas ayudas, estos soportes en cuanto a todo lo que tiene que ver con cuidados digitales, ciberseguridad o autocuidados digitales feministas. Bueno, creo que no nos alcanzaría el podcast para abordar todas las estrategias de autocuidado y de cuidado colectivo que propone el ciberfeminismo. Por eso, agradecemos mucho a Florencia que nos haya dejado cuentas y organizaciones recomendadas para seguir profundizando en el tema. Y nos vamos a nuestra otra invitada, que también es Florencia, pero Cerdá, que nos hizo una referencia específica al tema del anonimato. Es este arma de doble filo sobre la que ya habíamos conversado en el episodio anterior con Luciano Galup. La escuchamos.
El anonimato es una forma de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Obviamente, como todo derecho, tiene que ser utilizado responsablemente y tiene algunos pros y contras. En primer lugar, tenemos que saber que el anonimato nunca es absoluto y que ante determinados casos o en una investigación criminal podría llegar a ser relevada nuestra identidad. Muchas mujeres y también desde el colectivo LGTBIQ+, se valen de alguna forma de anonimato o pseudonimia para expresarse en las redes sociales o a través de las tecnologías de la información y la comunicación, porque es una manera de ser libre de persecuciones, sobre todo si son activistas por los derechos humanos. Otras veces se animan a denunciar situaciones de violencia que han sufrido a través del anonimato. Todo esto para evitar cuestionamientos posteriores que comúnmente se le hacen a las víctimas que deciden denunciar situaciones de violencia. Otras veces se utiliza el anonimato para convocar organizaciones, para realizar determinadas protestas o en casos o en lugares donde el aborto no se encuentra legalizado, también se utiliza el anonimato para comunicarse en círculos de socorristas. Obviamente el anonimato, así como lo utilizamos nosotras, también es una herramienta que utiliza el machismo para agredirnos constantemente. Las redes sociales están llenas de agresores que utilizan seudónimos o se valen del anonimato para agredirnos. Esto no significa que el anonimato sea malo, solamente que es una herramienta que algunas personas la utilizan para el bien y otras personas la utilizan con una finalidad negativa. También tenemos que tener en cuenta que existe todo un sesgo patriarcal dentro de los intermediarios de Internet que hace que muchas veces las mujeres que tienen perfiles en línea anónimos sufran las consecuencias adversas en el caso de que las redes sociales den a conocer cuál es su verdadera identidad. Cuestión que vemos que no le pasa lo mismo a los acosadores varones, es decir, que se revelan más las identidades de las mujeres que las de los hombres, y esto ya ha sido denunciado incluso por la relatora de la ONU en el informe del año 2018 sobre violencia digital. Bueno, hemos llegado al final de este 5º episodio. Esperamos que les haya servido esta información y sobre todo que se hayan quedado con ganas de seguir profundizando. Y si nos estás escuchando y hace años que no cambias tus contraseñas o tenés puesta la fecha de nacimiento, quizá sea momento para que te tomes un ratito y lo hagas, ¿no? Sí, sobre todo porque muchas veces minimizamos el tema de la ciberseguridad en los usos cotidianos. Nos parece una problemática relevante cuando hablamos de las redes. Privacidad siempre es un tema que aparece entre los más preocupantes, pero nadie después cuida sus cuentas, ¿no? Nadie le pone el doble paso de verificación vinculado al teléfono. O sea, todas las estrategias que podemos tener para no ser víctimas de hackeos, no tener problemas en general en nuestros espacios digitales. Bueno, Ludmi, te saludo entonces hasta nuestro siguiente episodio, que bueno, lamentablemente será el último hasta el año próximo. Bueno, entonces nos encontramos en el último capítulo. Recuerden seguirnos en Spotify, seguir a Germinar la Nube y activar la campanita para enterarse cuando salga el próximo episodio. Adiós. Escuchaste un podcast de Comunicación para la Igualdad, realizado con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. En la conducción y producción, Sandra Chaer y Ludmila Fernández López. En la locución, Celeste Giacheta. Grabado y editado por 25 Horas Producciones. Este podcast es parte de la campaña Cultivar el Debate. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer más, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en comunicarigualdad.com.ar.